Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Este video lo hago para dar un poquito de contexto del por qué yo no creo mucho en la institución del ISSSTE. Me han sucedido detalles que para algunos podrán ser insignificantes, pero para mí no lo fueron. Y aunque tengo 25 años de servicio y y acudí en algún momento al ISSSTE. Realmente hubo un momento en que hubo una fractura por las formas que de repente ellos se manejan y que dicen que todo está bien, pero la realidad es de que no nos brindan un servicio como debe de ser. Comienzo contándoles que fui mamá en el 2003, mi primer hijo, él nació en el 2003, y que en aquellos tiempos, pues yo apenas había cumplido 24 años, estaba pues siempre cuidándome. Los que me conocen de siempre y han tenido cercanía conmigo, se han dado cuenta que siempre he sido una persona que trato de cuidar mi salud, haciendo ejercicio y demás. Entonces, en aquellos tiempos yo pesaba 50 kilos, me embarazo de mi primer bebé y pues aumento nada más 9. Me cuidaba muchísimo, muchísimo. Y cuando nace mi bebé, pues me voy al ISSSTE por darle el seguimiento a la licencia de gravidez, como docente que yo era en aquel momento. Y pues resulta que mi bebito, que nació de 2 kilos, 850 gramos, pues era un churrito largo, delgadito, poquito pesó. Y me hicieron una cesárea vertical. No les miento, la, la cirugía fue de abajo del ombligo hasta el pubis, cuando yo tenía una barriguita chiquitita, porque había aumentado ni 9 kilos. Para mí fue un shock porque además de vertical, que luego dicen que es que porque pues fue de emergencia, que pudo haber sido no sé qué. Me dejaron una cicatriz del grosor de mi dedo meñique. Para mí era traumatizante ver cada vez que me bañaba aquella cosa tan grande, tan gruesa, o sea, como Frankenstein. Me dejaron el abdomen todo rajado. Estaba inconsolable, yo lloraba. Yo cada vez que me metía a bañar y me veía mi abdomen, pues imagínense, había logrado bajar ya mi peso, mis 50 kilos 4 meses después, pero pues ya con eso yo ya me sentía mal. Mi esposo en su momento pues me dijo, cuando tengamos otro bebé ya te arreglas tu pancita, que ahí te hagan algo. Y bueno, y efectivamente fuimos papis por segunda vez en el 2005 y pues obviamente yo ya no quise el ISSSTE para nada, para nada. Y sí, con ese nuevo bebé me trataron de acomodar el abdomen, pero pues es que era pues debajo del ombligo. O sea, finalmente con la segunda cesárea de mi bebé, que ya fue en particular, pues me quedó la línea delgadita, la blanquita que nos queda cuando nos hacen una buena cesárea, una buena práctica, y pues un pedacito en la parte de arriba. Así que yo estoy así y con una cosa fruncida en medio. Yo no sé, no he entendido, y ojalá que alguien que vea este video me explique por qué hacen eso. A mí sí me causó un daño psicológico, la verdad, esta situación. Sí fue para mí así como que, bueno, ¿cuál es el sentido? Y bueno, hice algunos escritos. Me contestaron del ISSSTE que como no pusieron en riesgo mi vida ni la de mi pequeño, pues que no procedía nada. En fin, así estuvimos. Luego, pues con mis pequeñitos, de repente se me enfermaban y iba ahí a la clínica del ISSSTE, en este caso Manzanillo, porque yo viví
12 años en Manzanillo porque yo trabajaba tanto en Melaque, en la secundaria de Melaque, como en la Pablo Latapí, como en la Fernando Moreno Peña y posteriormente la técnica 11 y 27. Por ahí yo siempre tenía 3, 4 escuelas en donde me tenía que desplazar. Entonces, cuando mis niños se me enfermaban, pues obviamente yo tenía que entregar una licencia médica o de cuidados maternos o algo para mi escuela. Era tan complicado porque llevar a mis niños con fiebre, que es lo más común, con algún malestar de la garganta o demás, me tardaban horas estando ahí. Y como los niños no se enferman a la hora que queremos y no nos dan acceso a tener una manera más ágil de citas, pues ibas a urgencias, ¿no? Que te ponían tu jetota porque pues para ellos eso no es una urgencia. En fin, pero tardabas horas y además tenías que volver al siguiente día a sacar la cita súper tempranísimo para médico familiar, porque te daban nada más un documento de que estuviste, es una constancia de que estuviste ahí, trabajo social, pero a nosotros como directivos nos dicen que eso no es válido. Dejamos a veces firmar o casi siempre firmar a la mami o a quien estuvo ahí, pues por consideración al compañero, pero no es algo que sea válido, lo hacemos de manera interna y por humanidad. Entonces, no te daban, a mí no, y a veces me decían, no, pues váyase a trabajo social, ¿no? Y ya yo iba, y ya nosotros a su vez, o yo a su vez, pues con mi director o directores, si me tocaban 2 escuelas en ese horario, pues a que me recibieran, y no todos los directores tenían pues la humanidad de decir, está bien, o sea, fírmelo, o sea, sí te ponían condiciones y demás. Entonces, al siguiente día tenías que ir, pero ahora sí para que vieran que está tu niño enfermo, a veces ya estaba un poco medicado y pues te decían, no, pues pase otra vez, ya su niño hoy se va a estar bien. Y que estoy hablando de la clínica de Manzanillo en el tiempo del 2003 al 2007, que más o menos tuve a mis niños chiquitos. Entonces, lo mismo pasaba cuando uno estaba engripado o traía la garganta cerrada, fónica, sin poder hablar. A mí me llegaron a decir que eso no era suficiente, que podría dar mis clases sin hablar y que tuviera más cuidado con mi garganta. Entonces, fueron situaciones que se fueron sumando una tras otra, en la que de verdad me dejaba mucho que desear mi institución. En aquellos tiempos, no sé si ustedes se acuerdan que fue el boom también de los genéricos, de que daban consultas también. Y yo vivía por la Joya 1, en Manzanillo, y empezó a haber ahí una clínica. Pues no clínica, pues una farmacia con su doctor. Me era más sencillo atender mi situación de salud o la de cualquiera de mi familia, pues pagando, que en aquellos tiempos no llegaba ni a 200 pesos entre la consulta y el medicamento. O sea, yo resolvía más fácilmente esa situación de salud yendo a esos espacios particulares de bajo costo y que me permitiera pues que pronto se recuperaran e irme yo a trabajar, porque es de verdad bien complicado tener varias escuelas y que no, pues los directores, ahora ya estoy en esa posición y pues a veces te faltan 2, 3. Entonces sí, les decimos, necesitas comprobar con algo. Y en mi caso, pues sí les doy chancita de firmar con el comprobante que les dan en trabajo social. Pero no es lo que debe de ser, al menos no nos marca eso la normativa. Tratamos de ser humanos. Pero no era así en Manzanillo, ni con todos los directores y demás. Entonces,
A partir de esa situación de que te sientes como trabajadora, como mujer, como mamá, con tantas incertidumbres, platicamos y desde que ya tuvimos a nuestro segundo bebé, preferimos contratar a una niñera que se quedara en casa cuidando a los niños y mejor si tenían alguna situación de salud los pequeños, pues corríamos a un particular. O sea, y en aquellos tiempos yo tenía poquitas horitas aquí, en cada una de las escuelas tenía 5 o 6 horitas cuando mucho. Mi esposo igual estaba así moviéndose, entonces dijimos, pues bueno, si esa era la mayor opción y tranquilidad para nosotros. Así que los primeros años de nuestros niños estuvieron siempre cuidados en casa con una niñera, con alguien que los atendiera. Y la verdad me fue mucho más tranquilo porque cuando yo platicaba con otras docentes, maestras, me decían, Caro, es que tú cómo le haces, nunca faltas y que no sé qué tanto. Pues les platiqué cómo yo le hacía y me dice, ¿cómo le haces con el dinero para poder pagar a alguien? Pues yo me ajustaba a lo que podía, o sea, alimentos, pañales y todas esas cosas y el pago de la persona que iba a estar. En aquellos tiempos, tanto mi mamá como mi suegra, pues una vivía en Armería y la otra en Melaque, así que pues los niños se quedaron en Manzanillo y con atención de alguien. Nos fue costoso, sí, nos fue costoso, inclusive cuando ellos ya pudieron ir a preescolar, escogimos un colegio que nos quedara lo más cerca y con horario extendido, porque pues nuestros horarios eran mañana y tarde. Poquitas, pero entre esas poquitas, el traslado y demás, pues sí resultaba muy complicado y lo que queríamos era que nuestros niños estuvieran lo más seguro. Intentamos en algún momento que los niños estuvieran en la estancia del ISSSTE, pero se nos enfermaban cañón y no nos los recibían, obviamente. Y inclusive al más chiquito le salió una erupción en la piel por tantas sulfas, que fue lo que detonó que dijéramos, no, estos niños se quedan en casa y nosotros nos vemos, nos movemos y nos ajustamos al presupuesto, porque como docentes, quienes son docentes de secundaria, sabrán que si uno comienza con muy poquitas horas, que eran 5 generalmente o 6. Y si yo tenía 3 escuelas, pues contaba a lo mejor, cuando mucho, 18 horas entre toda la bola. Pues realmente económicamente no es mucho. A nosotros, a mí en particular, una quincena se iba únicamente en pagar a una persona para cuidar y a la otra quincena para otra cosa. Mi esposo pues hacía lo suyo. En ocasiones pues siempre decía, yo cubro horas hasta donde me manden. Y andaba del tingo al tango también. Entonces, dicen que tiene que ver una cosa con la otra. Pues es que esa inseguridad que tú sientes de tus instituciones que se supone que son las que te pueden ayudar y salvaguardar, pues no, carecen de eso. Entonces, más adelante, pues fui a que me hicieran un Papá Nicolau, mi revisión de cada año. Y en una ocasión, 2007 creo, era algo así. No recuerdo los datos exactos. Pero me hicieron Papá Nicolau con las enfermeras encargadas de eso. Y me acuerdo que estaba en Melaque dando clases y me llaman. Y me dicen, Carolina Sosa Guzmán. Y yo, sí. Estamos hablando de la clínica del ISSSTE Manzanillo y resulta que su Papá Nicolau surgió algo que necesitamos que lo valore también usted junto con la ginecóloga, porque era ginecóloga. No sé si todavía hoy ese vuelo. Y bueno, dije, pues me dejaron así como que del Papá Nicolau, que me había hecho apenas unos días atrás, pues la verdad me asustó. Y hasta eso, no se hicieron como ahorita de que duran 3 meses en darte la cita o más, dependiendo de la especialidad. No, no sé si pasaron 2 días, pero yo ya tenía la cita. Y pues voy toda asustada
Pues imagínense que te digan que algo que salió en el Papa Nicolau y ahí voy. Entonces, pues ya me van diciendo que se tenían que hacer otros estudios, que no se podían hacer ahí en la clínica de Manzanillo, que tenía que ir hasta Guadalajara. Pues imagínense yo con la angustia pensando en mis pequeños, que me los iba a cuidar o que me iba a ir por a lo mejor todo un día. Bueno, no sé, muchas cosas me pasan por la mente, ¿no? Y me dicen, le digo, pero no tengo otra opción, o sea, porque pues, es algún tema de salud, pues hay que tratarlo, ¿no? Y me dice, pues bueno, yo le puedo hacer el estudio, pero tiene que ser de manera externa y ya le pregunté el costo. Le dije, no, entonces con usted, si es lo mismo y voy a tener los resultados, sí, en ese mismo momento. Entonces dije, bueno, y sí, me hizo la cita, fue ese mismo día en la tarde, si no mal recuerdo, me hicieron el estudio, gracias a Dios salió bien, lo que te dicen típicamente, uy, usted está de 15, su útero está perfecto y toda la cosa, ¿no? Pero el sustononón de 2 días antes cuando te llaman y te dicen eso, pues bueno, es parte de. Entonces, con todas estas cosas, la verdad, pues dices, ¿para qué me ando por las ramas? Y si yo me puedo apretar en mi economía, pues mejor me iba a particulares. Y no crean que así como que hay puerta de hierro, no, pues lo que me sacara de la situación. De hecho, en estos días, todos los 2, 3 meses anteriores que he estado yo con el proceso para que me operen, pues después de 25 años de servicio, pues mi expediente de lista está así. Si revisaran la de mis chiquillos, pues les aseguro que iba a estar así de delgadito. ¿Por qué? Porque pues no te dan el ancho de lo que necesitas. Pero pues bueno, ellos dicen que sí atienden, que solamente priorizan. O sea, y yo entiendo que alguien que llegue en labor de parto, obviamente es una prioridad. Pero imagínense si llegaran, en el caso de que conmigo no me operaron ese día, llegaran 2 o llegara más. El ISSSTE Colima, y estoy segura que el ISSSTE Manzanillo, que creo que está 3 rayitas peor, pues ¿qué iban a hacer? Es demasiada gente la que atienden. Y hasta donde tengo entendido, había ya un recurso destinado para remodelar esa clínica después del temblor, creo que del 2022, no me acuerdo qué fecha, pero del último temblor. Es triste no confiar en nuestras instituciones. Yo sé que el personal hace lo más que puede con lo que tiene. Por eso en redes sociales yo sí les puse, yo sé que no es asunto. Cuando me dijeron que pasara a hablar con el subdirector del ISSSTE, dije, pues ¿para qué voy a hablar con él? O sea, este es un tema no nada más de mi operación, es un tema de años atrás, es un tema no de este gobierno que sí, sus prioridades, vamos a hablar ahora con la palabra que ellos utilizan, son otras y no es el sector salud. Y ellos ven solamente lo que quieren ver. No digo que no estén haciendo otras cosas, pero la verdad, si no hubiera tanto desvío de fondos, porque ese es nuestro problema, y sí es cierto, la corrupción. O sea, nosotros vemos cómo nos piden en el SAT que estemos facturando, que nosotros nos están dando mucho seguimiento. O sea, sabe nuestro gobierno en cada peso que nosotros gastamos. Y el porcentaje de IVA que nos retienen cada vez que compramos, vendemos y demás, cada vez que trabajamos. Es mucho el dinero. Y sí hay para becas. Y sí debe de haber para el sector salud. Y sí debe de haber
para la educación. Y sí debe de haber para tener espacios de recreación. Y sí debe de haber para los caminos, puentes y demás. La cuestión es el mal manejo. La cuestión es de que se están llevando el dinero a sus bolsillos. ¿Quiénes? No creo que sean los que trabajen ahí en el ISSSTE. Yo no lo creo. Debe de haber alguien más. Y no es de ahorita, es de siempre. Del color que lo veas. Pero sí, las prioridades de nuestro gobierno en esta ocasión son otras. Y pintan y disfrazan que está bien. Tan solo échenle una miradita de urgencias por la parte de afuera. Adentro yo no pude grabar porque ya me habían canalizado el día que me iban a operar. Y estaba esperando. Me tocó escuchar sufrir a la pobrecita chica que iba a dar a luz. Yo sabía que me tenía que esperar. O sea, yo dije, ay, pues bueno, fue un bien mayor, o sea, es 2 vidas, ¿no? Entonces, esa no fue mi molestia. Y ahora que sacaron esta cápsula informativa, pues la verdad me dio risa, porque siguen ciegos ante las necesidades. Y en los comentarios que me estuvieron poniendo, que también hablaran del IMSS, que me dijeron, uy, el IMSS está peor. Pues no sé. Fíjense que les platico que tengo una hermana que trabaja en 2 instituciones, que por cierto le quitan de impuestos. No tienen una idea. Pero bueno, gana poquito aquí, gana muy poquito allá. Y como tiene 2 patrones, pues le quitan un friego. El punto es de que ella tuvo un desgarre en su pierna muscular, pero también de vena. Y en el IMSS le dieron una cita con el angiólogo a, no sé, creo que 2 meses después. Pero en el ISSSTE se la dieron hasta septiembre. Creo que había pasado parte de junio, digamos julio, agosto, septiembre. 3 meses. Por aquello que dicen de que, uy, no, pues se atienden, no. O sea, las citas con especialidades tardan de 3 a 4 meses. Y lastimosamente con mi hermana, él se le cruzó con otra cita en el IMSS, perdón. Así que tuvo que cambiar esta, vino para acá con muletas y toda la cosa, cambió la cita y se la dieron en octubre. Entonces imagínense, el angiólogo, 3 meses y medio después y 2 meses allá en el IMSS. Yo no sé cuál es peor, pero en esta ocasión el IMSS sí la atendió a ella más rápido, pero los comentarios que dicen, horrible. Mi hijo acompañó a una persona que se había lastimado su tobillo y estuvieron 6 horas y media para que lo pudieran pasar y revisarle el tobillo. Y ahí le tocó ver a otra persona en el IMSS que ya llevaba desde la madrugada que le habían pasado, lo habían atropellado, no sé qué. Era de los que estaban trabajando en la carretera, pero alguien le dio un golpe. Entonces el señor estaba con la pierna quebrada y no sé qué tanto. Desde la madrugada, y eran las 6 de la tarde cuando mi hijo y la otra persona salieron de ahí. Dice, mami, ahí sentado. Les daban nada más paracetamol. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el caso de ir a nuestras instituciones? ¿De verdad prefieres gastarte el dinero, evitar salir, comer nada más en casita y lo que tú puedas comer, con tal de no tener que pasar esa travesía de que te atiendan, pero hasta cuando ya les toque? Triste la situación, muy triste. Los que tenemos el privilegio de poder ir a particulares, pues lo hacemos. Pero en mi caso, de verdad, se me juntaron muchas cosas. Mi hijo, el más grande, tuvo un problema en la columna. Lo operaron y fue en particular. Tengo facturas. Se fueron nada más 80,000 pesos de doctor, fueron casi
14,000 pesos de resonancias, de ir con un neurólogo, luego con otra persona más, y ahí le hicieron los estudios, luego otro, y ya con la resonancia dijeron, no, esto es de operación. Imagínense mi hijo con ya 1 mes y medio de tomar ciertos tratamientos para el dolor, porque ella inclusive ni se podía sentar, casi no caminaba y renqueaba, porque eran de las vértebras después del coxis, creo que la siguiente. Entonces, de la cintura para abajo, pues él casi no se podía mover. Entonces, no era algo que yo iba a estar esperando. Y si a eso le aunamos que también yo estuve haciéndome estudios, yéndome a nutriólogo, porque traté de hacer todo esto primero muy holístico, cambiar y mejorar todavía más mis hábitos, mi nutrición, mis vitaminas, los estudios que me hicieron hormonales y todo eso. Entonces, se me fueron, yo pienso que entre lo de mi hijo y lo mío, fácilmente pues unos 180,000 pesos. En el transcurso de enero a abril. Y tengo facturas. Entonces, ni modo. Cuando la necesidad llega, pues ni modo, regresas a las instituciones con el nervio, con el miedo. No creo que haya represalias hacia mi persona porque voy a ser muy sincera. Te atienden bonito. Te digo, dentro de sus posibilidades, cuando tratas a ellos también están sufriendo todas esas escaseces y se quedan muchas veces también callados. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder su trabajo. Así de sencillo. No hablas del tema porque pues es lo que te da el sustento, el alimento para tu familia. Entonces, los mismos trabajadores dicen, pues, me dijeron, ay, qué pena con usted, y muy linda la persona que me canalizó, muy atenta. Trabajo social, el mismo subdirector del ISSSTE. Y yo le dije, pues, yo sé que no son ustedes, no son los que tienen las casutas y las residencias en muchas partes del país y fuera, no son los que viajan a diversas partes del mundo, no son ellos. Y sí me da miedo hacer esta clase de videos y de cosas, porque luego andan buscando chivos expiatorios. Porque al ratito, lamentablemente, y escríbanme si no es cierto, buscan cortar cabezas. Pero de los de abajo, de los que nada tienen que ver. A veces es de los que están administrando como pueden los recursos que llegan. O sea, es triste lo que nos pasa. O sea, prefieres quedarte callado. ¿Por qué? Pues para no tener problemas con alguien más. Para no incomodar a los que se siguen sirviendo con cuchara grande. Estoy en vísperas de que me operen el lunes. Dios quiera que todo salga muy bien. Pero esta lucha la tenemos que continuar. Yo les pido que me ayuden a viralizar. Porque mi historia, la verdad, no es trágica. Y desde un principio lo dije, o sea, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ahorrar. De hecho, el sindicato puede darse cuenta fácilmente que yo pedí un préstamo para mi operación, mi primera operación fuera, que fue fallida, la vía vaginal. Pedí 50,000. Y de mis ahorros del FAS, pedí 90.
más unos cachitos que yo tenía y que le iba poniendo de cada quincena. O sea, está documentado, o sea, de alguna manera se puede verificar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Que cuidar nuestra salud es muy caro. Van a decir luego, es que no es de los caros más caros del mundo. Sí, no es de los más caros del mundo, pero es muy caro. ¿Por qué? Porque no ganamos mucho. Y, por ejemplo, tengo una persona que de repente me apoya en casa y yo veo cómo le tardan a su hijo un montonal. O sea, lleva, no sé, 4 o 5 meses con un problema urinario. Y le dicen, pues vaya y haga su proceso, pero son como 6 meses para que le den el pase para que ella se vaya a operar. Y mientras tanto, pastillas, 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 que sabemos que nos va a dañar el hígado, riñón, otras cosas, además del estómago. Pero en fin, aquí andamos. Comenten, por favor, si alguien sabe por qué dejan esas cicatrices tan feas. Si hay una razón, no entiendo, a lo mejor dentro de todas las cosas que desconozco, puede que haya una razón muy válida. De hecho, una maestra de la Pablo Latapí, cuando ya le platiqué y cómo me dejaron de horrible, ¡ay, maestra Caro! ¡Uy, sí! Yo mis 2 niñas las tuve en particular y tengo una rayitita así que ni se ve. Pero cuando me quitaron la vesícula y se levanta la camisa, ¡oh, sorpresa! Una cicatriz similar, eso sí, así, porque creo que era la vesícula, que nada más se levantó la camisa. No, sí, te las dejan bien feas. Dirán ustedes, ay, qué vanidosa, Caro, no te moriste. Dicen, ¿cuál es la razón? Escríbanme, por favor, yo quiero entender, quiero saber por qué hacen eso. De verdad. Y si hay una justificación, de verdad que me retracto, Pero de la vesícula, de acá, o sea, no logro entender. Entonces, escríbanme si ustedes saben y si les pasó algo similar, también háganlo. Y nada más quiero cerrar con que nuestras instituciones públicas se deben a nosotros y están para apoyarnos, están para que con nuestros impuestos estén funcionando. Y que sí hay dinero y que México es un país mega diverso, es rico. Es un país con un potencial desde siempre y lo han estado saqueando. Y aún así nos sigue dando. Nos hace falta personas que tengan un poquito de conciencia. Y está bien que hagan sus negocios, está bien que ganen dinero, o sea, pero no quieran a costa de la salud del pueblo, de nuestra misma dignidad. Porque de qué hay en México, sí hay recursos, y que hay para becas, y que hay para salud, y hay para educación, y hay para el transporte, para todo. Pero no lo están sabiendo administrar. Y que también es cierto que esto viene de muchos años y que no se puede cambiar de la noche a la mañana, es también cierto. Pero es una tarea que ellos, al decidir estar en esos puestos, es su deber trabajarlo, porque no nos están haciendo un favor, también le están pagando. Y bueno, agradezco su atención, les mando un fuerte abrazo, un beso totote y mándenme buenas vibras para este lunes, por favor, muy importante.
mándenme buenas vibras, que todo salga muy bien. Ya les estaré informando, porque yo sé que hay mucha gente linda que me dice, maestra, pues, ¿cómo le ha ido? ¿Qué esto y el otro? Y me mandan mensajitos y a veces contestarle a todos y de manera individual me es complicado. Pero pues agradezco de verdad. Les mando muchas bendiciones y hasta el nuevo video. Como son largos, los voy a tener que subir en YouTube, ¿sale? Nos vemos.